Buen día con todos y todas. Para mí es un gusto darles la bienvenida a nombre de la Oficina UNESCO Lima a este nuevo espacio de reflexión, a este encuentro semanal que tenemos con todos ustedes y además en especial con todos los docentes que nos acompañan cada semana. Eh, Siguiendo nuestra ruta de los webinars a atender, el día de hoy vamos a trabajar un tema que consideramos importante desarrollar, que es la autonomía emocional en los y las adolescentes y cómo esto influye en sus proyectos de vida. Hoy en día nos sentimos preocupados por algunos efectos que ha podido tener la pandemia, que ha podido tener el confinamiento, pero además porque cómo se están proyectando nuestros adolescentes de secundaria hacia un futuro que muchos lo ven incierto. ¿No? ¿Qué podemos hacer como docentes? ¿Cómo podemos apoyarlos desde casa para poder trabajar estos temas? Y es por eso que el día de hoy hemos invitado a dos grandes expertos en trabajar la educación socioemocional ya desde hace varios años. Tenemos con nosotros a Daisy Lozano Cadenas, ella es consultora en educación socioemocional, ha participado en diversos proyectos e iniciativas desde el Ministerio de Educación y desde otras instituciones. Y tenemos a César Bazán Ramírez con nosotros, él es CEO de Innovación para el Desarrollo y que se han venido también especializando en todo este tema de educación socioemocional. Bienvenido César, bienvenida Daisy, ¿cómo están? Y desde Hola, ya, buenos días. gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y poder apoyarnos con la oficina para hacer llegar nuevas iniciativas, para poder reflexionar junto con los docentes. Daisy, te escuchamos. Muchas gracias, Celia. Bien, aprovecho para agradecer a la Oficina de UNESCO Perú por darnos la oportunidad de conectarnos con docentes de todo el país y así seguir aprendiendo juntos. César, te escuchamos. Muchísimas gracias. No quiero tomar mucho tiempo presentándonos. Ya hiciste un muy buen resumen y más bien vamos a conversar, que es lo importante hoy día. Sí, gracias César, gracias Daisy. Y dirigirme a todos ustedes que nos están acompañando como cada miércoles para que nos hagan llegar sus impresiones, sus saludos y además sus preguntas para nuestros expertos en este tema. Como bien sabemos, el tiempo siempre nos juega en contra porque es un tema muy interesante y solo tenemos una hora. Por lo tanto, vamos a empezar y vamos a empezar por algo fundamental. Siempre hablamos de autonomía, ¿ok? Pero, ¿qué entendemos por la autonomía en los y las adolescentes? Pero además, ¿qué entendemos por autonomía emocional? ¿No? Y por qué es importante además desarrollarla en este contexto. Vamos a escuchar primero a César. César, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias, Celia. Súper pregunta. Para empezar, yo creo que lo que primero hay que hacer es saber, tener claro qué no es autonomía, ¿no? Sobre todo voy a llegar a lo que es en sí el tema de autonomía emocional. Pero antes, ¿qué no es autonomía? Autonomía no es autoestima, que es creerse a sí mismo, no es autoconcepto, es lo que uno piensa de sí mismo, tampoco es la toma de decisiones, ¿no? Por autonomía básicamente nos referimos a cómo nos gobernamos a nosotros mismos, qué soberanos somos nosotros de la voz de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros docentes, ¿no? Y es un proceso que se conquista a lo largo de la vida, ¿no? Hay muchos autores que tienen una disputa teórica, si quieren, que es como que uno de los grandes logros de la adolescencia, y otros que en ese caso, en los cuales yo me siento un poco más cómodo, sentimos en distintos momentos en la vida en la cual tenemos que tomar decisiones que justamente prueban lo que es nuestra autonomía emocional. Otro punto importante también es el hecho de que no solamente hay autonomía emocional, sino también hay una cognitiva, una comportamental, y todas juntas, en este caso están, trabajando dentro de cada ser humano, ¿no? Y por supuesto, no solamente dentro de cada adolescente, sino también dentro de cada padre y de cada docente que lo acompaña. Entonces, vemos por un lado la autonomía comportamental, que básicamente es actuar con independencia, ¿no? Hay la autonomía cognitiva, que por un lado yo creo que lo que tiene que hacer es invitarnos a pensar, por más que suene existencialista, la corriente filosófica, hay que tomar conciencia básicamente de lo que es en sí la vida de cada uno y tomar las riendas de las decisiones que tomamos. Y ahora sí, yendo a lo que es autonomía emocional, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que es una percepción de independencia, porque siempre dependemos, somos seres sociales y dependemos de muchas personas, ¿no? Entonces, es una percepción de independencia en la cual básicamente uno se reconoce como individuo y a partir de ahí toma decisiones para controlar sus emociones y mejorar su justamente calidad de vida. Entonces, les he contado de lo que son las distintas áreas de lo que es autonomía, destacando lo comportamental, cognitivo y emocional, pero el punto es que en la adolescencia nos encontramos en una etapa en la que estamos en transición,
de una infancia en la que hemos dependido mucho de las decisiones de nuestros padres en cuanto a abrígate, come, ¿sí? Y estamos dirigiéndonos hacia una adultez en la cual esperemos vamos a ser autónomos e independientes. Entonces, hay una cierta forma de duelo en el caso de los padres, y que nos están dejando ir, y de otro lado nosotros como adolescentes estamos básicamente asumiendo más riesgos, más responsabilidades, ¿no? Entonces, de manera concreta, estamos hablando de saber gestionar emociones. Vemos muy bien los casos de aquellos que no todavía son autónomos emocionalmente, cuando justamente no solamente estamos una, sino varias veces en relaciones dependientes en las que dependemos de la otra persona para ver cómo nos sentimos, cómo nos vestimos y sobre todo qué decisiones tomamos incluso en lo profesional. Entonces, a lo que estamos hablando a grandes rasgos en esta linda conversa es sobre justamente controlar emociones para ser, por un lado, más feliz, por otro lado, más independiente y sobre todo justamente estar en mayor armonía con otras personas a lo largo de la vida. Gracias, César. Y me encanta este inicio que has hecho en separar la autonomía comportamental, la autonomía cognitiva y esta autonomía emocional sobre la que nos queremos referir. Daisy, te escuchamos. Sí, de hecho, César lo ha explicado muy bien y es por eso que sí considero detenernos un poquito en aclarar de que la adolescencia no es un modelo único, ¿no? Consideramos que nos toca pensar en las adolescencias que son absolutamente relativas al tiempo histórico, a los contextos geográficos y socioculturales. Entonces, la adolescencia constituye un momento de la vida cambiable a estos fenómenos y en esta etapa, ¿no? Los adolescentes son sujetos muy sensibles. Y cuando hablamos de las adolescencias, tenemos que pensar que en las adolescencias de contextos totalmente desiguales e injustos. O sea, no es lo mismo ser adolescente de una zona rural que de una zona urbana, no es lo mismo ser un adolescente heterosexual a un adolescente no heterosexual, no es lo mismo cuando hablamos de un adolescente afrodescendiente, de un adolescente indígena, o ser un adolescente que migra de otro país, y esto no define ni cómo se llama, ni habla en sí de los adolescentes, sino que hablan de los efectos y de estas circunstancias sociales, económicas, de género, de lengua materna, de la vida misma, tal como se ha desnudado y se ha intensificado ahora en la pandemia, ¿no? Que existen inequidades y que no todas tienen las mismas condiciones y oportunidades. Entonces, para poder hablar de cómo podemos, o sea, acompañar este proceso, sí es importante caracterizar, ¿no? ¿Por qué pasan los adolescentes, ¿no? Y la adolescencia es un tiempo de transformación identitaria, o sea, es un tiempo de extrema vulnerabilidad existencial. Hay por ejemplo, Dolto, que es un psicoanalista que fundamenta mucho y que ha estudiado mucho temas de niños y adolescencias, ponía un ejemplo para explicar esta etapa, ¿no? De que, y le explicaba a través de la metáfora de las langostas, ¿no? Que cuando las langostas cambian de caparazón, pierden primero el viejo y quedan sin defensas por un tiempo. Entonces quedan totalmente vulnerables, por lo que tienen que hallar un refugio entre las rocas para evitar que sean devoradas o comidas por los depredadores. Entonces, en el caso de nuestros adolescentes, quitarse el viejo caparazón para construirse uno nuevo es un trabajo arriesgado. Entonces, llegados a este momento, se sienten como que más vulnerables que nunca, y es por ello que buscan tantos refugios. También afrontan por digamos, atraviesan por una confrontación generacional. Entonces, a veces los adultos percibimos que los adolescentes siempre nos están retando, como dándonos a veces la contra, como que les cuesta seguir algunas indicaciones. Entonces, en esta etapa ellos están en la búsqueda del reconocimiento y respeto de su intimidad, ¿no? Y a veces sentimos de que ellos como que se alejan o se aíslan, ¿no? Y ahora en la pandemia inclusive se han incrementado los momentos de confrontación. Sin embargo, también tenemos que reconocer que los adolescentes hoy tienen una relación más fresca con la virtualización, es decir, tienen una relación pre-pandemia, ¿no? Con el mundo virtual. Tienen una forma diferente de relacionarse con el mundo. Y menciono todo esto justamente para que nosotros podamos reflexionar desde el rol que cumple la escuela
para fortalecer la autonomía emocional que mencionaba César en los adolescentes, ¿no? Tenemos que pensar en la diversidad para que los adolescentes puedan mirar con esperanza su futuro y vivir un presente de oportunidades y no un presente marcado por las limitaciones. Daisy, gracias. Me quedo con la última frase que me parece poderosa, ¿no? Mirar nuestro futuro, ¿no? Con muchas miras de posibilidades y no mirar desde las limitaciones, que también es una de las grandes ideas que tenemos desde Horizonte, es una de las líneas que nos guía, que los chicos vean este futuro como las oportunidades que podemos desarrollar. Y en esa línea quiero saludar a los docentes que se están uniendo, que es el Colegio Nacional de Ciencias de la Ciudad del Cusco. Está con nosotros también Mirna desde Ica, a los colegios de Ayacucho que nos acompañan, a los colegios de Pura y a los de Amazonas. Y vamos ahora con nuestra segunda pregunta, que también es poderosísima y va a referir a este título que decíamos y a lo que terminaba de mencionarnos Daisy. Hablamos de autonomía emocional y cómo el no poder desarrollarla o el no acompañarla, ¿no? Cómo se relaciona esa autonomía emocional con los proyectos de vida de los y las adolescentes, y más en este contexto que vivimos. Daisy, te escuchamos. Bien, primero aclaremos el tema, ¿qué es un proyecto de vida? ¿No? O sea, el proyecto de vida es una herramienta que busca orientar a nuestro crecimiento personal, o sea, por medio de la identificación de aquellas metas que deseamos lograr, o sea, en función de las capacidades también que poseemos, ¿no? Entonces es como que nos ubica en tiempo, en espacio, para no dispersarnos y hacer un buen ejercicio o un buen uso del tiempo y también de nuestras propias capacidades. Entonces, ¿por qué se dice proyecto? Porque en él se plasman todos los planes que queremos cumplir, tomando en cuenta los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, elaborarlo requiere de un acto de conciencia, de valentía, de entrega, de madurez, esto que decía César, ¿no? De toma de decisiones. Nunca va a ser como una receta de cómo vivir, sino un elemento que te sirva para darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Y en ese sentido va entendido como rumbo, ¿no? Donde la pregunta es ¿a dónde quiero llegar? Y en ese entendido también como significado, ¿no? ¿Qué representa para mí? Entonces, si nosotros, o si los adolescentes van teniendo en el tiempo, porque esto es un proceso, claridad de qué es lo que van queriendo en función de su desarrollo, de su proceso, y qué cosas van a hacer para poder obtenerlo, es mucho más sencillo retomar el rumbo de este proyecto cuando se presentan dificultades o obstáculos en la vida, ¿no? Que puedan impedir, el trabajo o que puedan impedir que podamos, desarrollar en ese momento lo que soñamos y lo que deseamos. Entonces, cuando nos preguntas cómo se relaciona esto con la autonomía, te puedo mencionar 3 momentos claves. Uno, porque el proyecto de vida es personal, ¿no? Y obedece a tu situación particular, a tus gustos, a tus necesidades, a tus intereses. O sea, nadie puede generarlo por ti. 2, porque es realista y objetivo. O sea, el establecimiento de estas metas, de esta planificación, responden a tu realidad y a tus posibilidades y a tus habilidades. Y 3, es flexible porque como personas vivimos momentos diferentes en la vida, familiares, sociales, ¿no? Como por ejemplo, repito, el tema de la pandemia, ¿no? Estas situaciones demandan replantear en algún momento o en cualquier momento que tú puedas revisar ese proyecto y ajustarlo, ¿no? El propósito es buscar el bienestar personal, no estresarse ni generar angustia, ¿no? Una de las cosas que persigue el proyecto de vida es lograr la independencia y autonomía total como individuos. Y si hay algo que sí me gustaría precisar, ¿no? O sea, que no perdamos de vista que el propósito de la educación es formar ciudadanas y ciudadanos para una república democrática. Entonces, igualmente, en el proyecto, educativo nacional hacia el 2036, considera que las políticas públicas y las personas debemos converger en asegurar a adolescentes que se reconozcan como personas valiosas, que desarrollen su autonomía, que indaguen para comprender el mundo e interpreten la realidad para tomar decisiones responsables, y que logren aprendizajes que les permita llevar a cabo sus proyectos
de vida. Entonces, está tal cual, ¿no? Y esto se va desarrollando de manera progresiva. Es por eso que el currículum justamente desarrolla competencias, ¿no? Competencias que van a contribuir a la construcción de este proyecto de vida. Entonces, todo esto que les menciono nos ayuda o nos invita a reflexionar desde nuestra práctica pedagógica. Es decir, nos reta a identificar cuándo estamos viendo o cuándo vemos que estamos desarrollando, fortaleciendo el tema de la autonomía emocional en el aula, en la escuela, y cuándo no lo estamos haciendo, ¿no? Gracias, Daisy, por tus aportes y qué interesante toda este recuento que nos haces sobre el proyecto de vida y la relación con la autonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esta autonomía? César, te escuchamos. Bien, yo creo que Daisy ha resumido muy bien el encuadre de la educación en el aula, ¿no? Yo quisiera, para justamente complementar, llevarlo al otro ambiente en el cual varios de los docentes acá presentes somos parte también. No solamente estamos en el aula, sino también estamos en casa. Varios somos papás, varios somos mamás, ¿no? Entonces, yo creo que habría pues que tomar este proceso. Yo creo que es un proceso el descubrir tu propósito en la vida, tu proyecto de vida, como justamente una oportunidad para dialogar, para conectar con tus hijos, ¿no? Por supuesto también con tus alumnos, ¿no? Yo creo que para conectar, incluso antes de conversar con ellos, lo que conviene sería recoger esos saberes previos, pero incluso los nuestros, ¿no? O sea, regresar a justamente cuando estábamos en ese momento de vida en la cual no teníamos muy en claro a qué dedicarnos, en qué trabajar, ¿no? Yo creo que hay preguntas bastante complejas, que son eventualmente uno de los primeros grandes ritos en la adolescencia y justamente en su migración hacia la adultez temprana, ¿no? Preguntarnos por aquello que nos gusta es relativamente sencillo, pero cuando comenzamos a sumarle otras variables tipo cuáles son realmente nuestros talentos, qué necesita el mundo, y por lo cual eventualmente nos van a terminar pagando, yo creo que a partir de una conversa con nuestros hijos, con nuestros alumnos que tengan estas 4 áreas, vamos a sacar, creo, ideas bastante potentes, ¿no? Que de fondo lo que estamos hablando son de nuestra pasión, de nuestra profesión, de la misión que tenemos en la vida, de nuestra vocación incluida, ¿no? Entonces, si yo creo que apelemos no solamente a la vocación docente, sino a la de papás y mamás para justamente acompañarlos en este proceso y lograr su mayor bienestar posible, yo creo que estas son preguntas fundamentales que nos debemos plantear como individuos y también en este caso nuestro rol de educador, en todo caso de papá y mamá, ¿no? Ahora, hay un gran riesgo ahí, ¿no? Y es que si es que no te involucras, los riesgos propios de la adolescencia que bien ha hecho Daisy a sugerir, como por ejemplo pueden ser eventualmente el consumo de drogas, el embarazo temprano, ¿sí? Pueden incrementarse, ¿no? Entonces, si tú te involucras en el proceso de acompañar a tu hijo o hija, estudiante, justamente que descubra su proyecto de vida, pues pueden incrementarse esos riesgos o puede dilatar justamente esa decisión, ¿no? Y de otro lado, si te involucras demasiado, yo creo que lo que puedes hacer justamente es cortarle alas, cortarle esa independencia, ¿no? Que no crezca. ¿Va a estar más seguro tu hijo eventualmente en la casa? Sí, pero eventualmente cuando sea mayor no va a poder medir y calibrar los riesgos, no se va a conocer, no va a gestionar sus emociones, lo que hablábamos antes, ¿no? Comportamientos, qué es lo que estás pensando al respecto. Entonces, lo que voy es, tanto como papás y mamás, tanto como docentes, lo que conviene es estar acompañándolos muy de cerca en una etapa eventualmente compleja como es con la ciencia, ¿no? Entonces, hay aspectos ahí importantes con relación a lo que son los aliados, ¿no? O sea, el adolescente no debería estar solo con sus amigos. Por supuesto, es una etapa en la que se independiza de nosotros, en ese lograr autonomía emocional, cognitiva, comportamental, va a ya no estar tan cercano como esperemos estuvo en la infancia. Pero de otro lado hay que estar justamente con ellos, apoyándonos, docentes y justamente padres y madres de familia, para que si el chico o la chica cae en algún gran problema, estemos ahí muy atentos para poder ayudarlos y justamente no solo solucionar el problema, sino también en ese caso prevenirlo en el futuro. Ahí justamente radica un logro importante en esta etapa, que son justamente no solamente prever, sino asumir las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces, eso también en este caso es una gran aprendizaje que ayudaría a estos chicos y chicas en esta etapa llamada adolescencia, que por cierto suele tener una narrativa bastante negativa, ¿no? Asociada solamente a los riesgos. Me gusta esto que plantea Davis en cuanto a verlo también desde la oportunidad, ¿no? Yo creo que más allá de la coyuntura, que por cierto es muy compleja, solo este año, a los que se les llama ninis, que ni estudian ni trabajan, van a pasar de 1.4 millones a 2 millones de personas, justamente en el rango de edad de 15 a 29 años. Eso, por supuesto, tiene
implicancias en lo que es en sí el sentido de autonomía emocional, cognitiva, comportamental. Varios no van a poder como querían, como planeaban, salir de casa, van a seguir viviendo en casa. Entonces se va a prolongar un poco la adolescencia en caso de ellos, ¿no? Cómo los papás van a estar atentos a acompañarlos en el proceso para que logren esa independencia incluso económica, es una gran pregunta, ¿no? Y otro tema también que está planteando la coyuntura de lo que es la pandemia, en agosto, que es de donde tengo cuenta el último estudio a nivel nacional, 7 de cada 10 habíamos perdido a un ser muy querido a causa de COVID-19, ¿no? En abril solamente era 5%, en agosto ya era 70%. Y este incremento de cada vez haber más personas que ya no nos acompañan a causa de una infección, de hecho tiene un impacto muy potente en el duelo, no solamente de cualquier ya adulto, sino en este caso particularmente de los adolescentes a los cuales estamos conversando el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos esos duelos? Por un lado, ¿cómo acompañamos por este lado estas ambiciones de independencia económica, emocional? Son preguntas complejas, ¿no? Pero de manera concreta, no solamente son riesgos, y no solamente todo esto son miedos, ¿no? Hay oportunidades justamente para asumir esas responsabilidades en, por ejemplo, aquellos que tenemos algo de miedo para hablar en público, pues podemos hacerlo. Aquellos que no nos va tan bien en deportes, podemos hacerlo. O decirle a alguien que nos gusta, que nos gustaría pasar más tiempo con ella, que sea nuestra pareja. O sea, todo esto asume riesgos que eventualmente en la adolescencia comienzan a darse las primeras veces, ¿no? Entonces, nuevamente, más allá de la narrativa del miedo, y quiero también en este caso comenzar a cambiarla para darle la vuelta a la tortilla, como se dice, o en tu caso, a ver desde una perspectiva, si quieres, más positiva, más esperanzadora a esta linda etapa de vida. Gracias, César, por los datos que nos has mostrado también. Qué interesante saber este aumento de los que hemos denominado ninis, ¿no? Y cómo esto podría afectar todo este tema de desarrollo de autonomía, porque eso también nos lleva a retos en la escuela. Voy a aprovechar para hacer nuestros saludos a los docentes de Tacna que nos están viendo, a los docentes de Huancavelica que se han conectado con nosotros, a los docentes de la institución educativa Ezequiel Sánchez Guerrero de ICA, a los docentes de la institución educativa 8419 de Siguas en Ancash. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Además, aprovecho para invitarlos a que puedan hacer sus preguntas referidas al tema hacia nuestros expertos. Y vamos también a esta última pregunta que es potente para nosotros porque nuestro público justamente son los docentes, ¿no? Y acabamos de ver cómo influye esta autonomía emocional en los proyectos de vida de los y las adolescentes. César, cuando iniciaba, hacía esta diferencia y decía, hablar de autonomía emocional no es hablar de autoestima, no es hablar solamente de autoconfianza, o sea, implica muchas cosas más. Obviamente, para llegar a esta autonomía emocional, nosotros pasamos por un autoconocimiento, por una autorregulación y van sumando etapas que van allá. Pero la pregunta es, entonces, como docentes, como padres, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo de la autonomía emocional en los y las adolescentes? ¿Qué podemos hacer desde las aulas? ¿Qué podemos hacer desde casa? ¿No? Pero además, o sea, ¿qué puedo hacer cuando mi hijo está solo en casa y no socializa? Y de repente, hablaba César de los aliados, y de repente ha perdido los aliados, o de repente ya no está en tanta comunicación. César, te escuchamos. Bien, se me ocurren 4 o 5 ideas fuerzas. La primera es mejorar nuestro lenguaje emocional, ¿no? Yo creo que como papás y como docentes perdemos muchas oportunidades cuando quizá llegamos cansados del trabajo, incluso trabajando en casa, y le preguntamos a nuestros hijos cómo están y nos conformamos cuando nos dice bien, ¿no? Yo creo que hay justamente muchas oportunidades de conectar emocionalmente con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, cuando justamente le preguntamos el cómo bien, ¿no? O sea, o en todo caso, bien, ¿qué más? Si son niños, podemos preguntarles básicamente, o sea, ¿con quién, si es que tuvieras chance a irte en una nave espacial, con quiénes de tus amigos te irías, ¿no? En ese viaje intergalaxias? Y justamente a partir de ahí detectas cuáles son sus mejores amigos y de pronto eventualmente también tocaría preguntarles por qué con ellos, por qué no con otros, y a partir de ahí no solamente mapeas a sus amigos, de su red, si quieres, de confianza, de aliados, como mencionas, sino también en ese caso cómo se siente con ellos y por qué justamente valora a unos sobre otros. Cuando son adolescentes, preguntarles qué tal está con la pareja, con la chica con la que está saliendo, o en todo caso, cómo se siente cuando lo han jalado en el examen, en fin, o sea, yo creo que son oportunidades que uno podría considerarlas del día a día, pero son muy potentes para justamente conectar emocionalmente y para que él o ella
llámese tu estudiante o tu hijo, o sea, se conecte consigo mismo y justamente vaya poco a poco desarrollando esta autonomía de la que estamos hablando el día de hoy. Otro punto importante yo creo que va por el lado de las responsabilidades, ¿no? O sea, muchos en casa no necesariamente les pedimos a los chicos que hagan, no solamente que pongan orden en su cuarto y también ayuden al resto de la familia, llámese con la comida y la limpieza. Deberíamos aprovechar desde temprana edad, de acuerdo, por supuesto, a qué edad tiene y sobre todo a qué habilidades tiene, pero que sepa que desde el inicio todos estamos en casa ayudándonos entre nosotros, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad no solamente tiene que estar en las tareas domésticas, sino también incluso en qué come, en cómo estudia, en preparar sus básicamente horarios, sus hábitos de estudio a temprana edad, incrementan un montón las posibilidades que conforme siga estudiando le vaya mejor. Entonces, el tema de asumir la responsabilidad de sus actos es algo muy importante en este desarrollo de la autonomía. Un tercer punto del cual no solemos hablar es aprender a fracasar. Y yo creo que en ese caso es importante que como docentes les acojamos emocionalmente a nuestros alumnos de que está bien fracasar, porque básicamente lo primero que te quiere decir un fracaso es que estás intentando cosas que van mucho más allá de tu zona de confort. Y a veces incluso como docentes nosotros esperamos compartir, educar a nuestros alumnos incluso en las zonas de los conocimientos, en los contenidos, en las competencias, habilidades que nosotros mismos manejamos. Pues convendría sacudirnos un poco y aprender a fracasar todos juntos, ¿no? De esa manera vamos a estar seguros que vamos a arriesgar más, vamos a ser más autónomos y vamos a aprender, por supuesto, nuestro fracaso. La idea es justamente después que haya ocurrido parar el coche y asumirlo, sea a nivel individual o con el grupo o con tu equipo, y a partir de ahí preguntarnos qué pudo haber ido mejor y la siguiente justamente implementarlo. Un cuarto punto, se me ocurren dos más, un cuarto punto tiene que ver con el desarrollo de la voz propia de tus alumnos, tus hijos. Yo creo que es una muy buena oportunidad el que cada vez haya más plataformas para ver películas, historias, cortometrajes, o en todo caso, por supuesto, libros, para a partir de ahí leerlos o verlos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, y desarrollar ese pensamiento crítico que tanto hablamos en los documentos normativos y en los planes curriculares institucionales. Yo creo que en el día a día hay películas, hay por supuesto noticias, lo ocurrido recientemente entre 3 presidentes en tan solo semanas, es motivo de análisis con nuestros chicos, por más pequeños que sepan, básicamente habría que explorar qué están pensando, cómo se están sintiendo ante la incertidumbre, ¿no? Yo creo que conectando esto con incluso el aprender a fracasar como papás, como docentes, conviene también compartir con ellos de que no somos indestructibles, no somos superhéroes, somos humanos, tenemos miedo, a veces está bien llorar, sea porque te emociona una película, una historia, o sea porque te da miedo lo que va a ocurrirle a un familiar que tiene justamente el COVID, o en este caso la inestabilidad laboral lo golpeó muchísimo. Entonces, hablar de eso, yo creo que por un lado a nosotros los adultos nos libera de tensiones, pero por otro lado también, en este caso, y mejora un montón lo que es el repertorio emocional, no solamente en el lenguaje, sino en el conectar y básicamente en el aprender de nosotros, padres o docentes. Yo quería cerrar estos 5 consejos con invitarlos a ustedes, docentes, queridos colegas, a que enseñen con las emociones, pero también que emocionen sus clases, que no basta con cumplir con justamente lo que dice el currículum o lo que haya que hacer. O sea, me encantaría invitarlos, animarlos a que en este caso en sus clases conecten con sus historias, cuenten aventuras, o sea, encuentren una forma mucho más crítica e interesante de contar la historia, por ejemplo, o que en este caso los ejercicios matemáticos tengan por propósito mejorar el emprendimiento del papá, ahora que salió en este caso a buscar trabajo fuera, y que básicamente todo esto, si quieren aprendizaje basado en ejercicios, en proyectos, también tenga por básicamente punto concreto a las emociones y acompáñenlos emocionalmente, porque de esa manera estoy seguro vamos a ser no solamente más autónomos emocionalmente, sino vamos a ser mucho más humanos, que justamente es lo que nos va a diferenciar de las máquinas que trae toda esta cuarta revolución industrial. Gracias, César. Me quedo con esta frase poderosa, enseñen con las emociones y emocionen sus clases. Qué linda, de verdad, ¿no? O sea, en las clases deberíamos estar todos viviendo, acompañando a nuestros estudiantes y también evaluando la importancia de lo que desarrollamos en ese momento, ¿no? Tenemos chicos, como bien mencionas, que de repente han tenido pérdidas, que están viviendo situaciones y donde nosotros queremos enseñarle la matemática y que hoy aprenda la teoría de exponentes y cómo de repente esto no va a ir en ese momento.
Me encanta también los puntos que nos has planteado, el mejorar nuestro lenguaje emocional, ¿no? Y que en este año ha sido fundamental, ¿no? El asumir responsabilidades de sus actos de los chicos, o sea, enseñarles a ellos y el aprender a fracasar. Muchas veces como padres no queremos que nuestros hijos fracasen y queremos ver solo éxito y no nos vamos dando cuenta cómo esto hace daño a esa autonomía que ellos deben desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, Daisy, te escuchamos. Bien, una de las cosas que de pronto también podríamos recomendar es empatiza, por ejemplo, empatiza con los adolescentes, conócelos más, o sea, es importante saber qué les está pasando, cómo está la familia, por qué situaciones están viviendo, qué situaciones están experimentando. Eso va a ayudar también a esto que decía César, a fortalecer el vínculo entre docente, estudiante, y que se pueda generar un espacio o una relación de mayor confianza, ¿no? Y que cuando te siente de pronto como un referente, como una persona dentro de su círculo, va a confiar y va a acudir a ti cuando tenga alguna o cuando se le presente alguna situación de riesgo. Desde la escuela, sí es importante institucionalizar espacios de diálogo con las y los adolescentes, ¿no? Para recoger sus voces. Involúcralo en la toma de decisiones. O sea, yo les pediría a los directores, o sea, escuchemos más las voces de nuestros adolescentes, involúcralos en la elaboración de los diagnósticos, recoge con ellos la percepción que tienen ahora sobre la educación a distancia que han recibido durante todo este año. ¿Por qué no puedes evaluar con ellos también este retorno a clases presenciales o semipresenciales o a distancia, viendo y conociendo para que se pueda generar también una mejor gestión, una mejor pedagogía, elabora con ellos el tema de las normas de convivencia, pero que estas normas de convivencia sean para todos y que no solamente sean los estudiantes, los adolescentes que tengan que cumplirlos, sino que también los adultos nos veamos involucrados en el cumplimiento de estas normas que nos vienen involucrando como institución. También les diría, sigan promoviendo el tema del desarrollo de aprendizajes, articula, por ejemplo, con aliados estratégicos y promueve la participación de adolescentes en proyectos de voluntariado que ahora se están virtualizando y que están sirviendo muchísimo para poder generar esos procesos. Plantéales retos de aprendizaje para que lleguen por sí solos a plantear soluciones. O sea, esto que decía, está bien, ¿no? O sea, promueve... digamos, es importante que nos demos el tiempo para aprender, ¿no? Y recuerda que los errores son necesarios para el aprendizaje. Entonces promueve relaciones que inspiren, relaciones democráticas, de respeto mutuo, ¿no? Y que no sean autoritarias, ¿no? En el sentido de que yo te digo qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Ayúdalos, y de pronto esto sí les... de manera general, ¿no? Yo creo que ahora nos toca cargarnos mucho, respirar hondo y cargarnos mucho de paciencia, ¿no? Para poder también reconocer que los docentes están pasando por momentos complicados, o sea, son personas que están pasando en este momento por momentos complicados, no solamente tienen que trabajar, dictar las clases, sino también compartir acciones, desarrollar actividades en la casa de cuidado, de desinfección, de hacer muchísimas cosas que nos ha traído ahora el tema de la pandemia, pero sí es importante en ese momento de poder respirar y cargarte para que estas actividades o que puedas hacer que este espacio interactivo sea mucho más lúdico, como decía César, y sea mucho más entretenido, ¿no? Y hay algo fundamental. Yo creo que es importante demostrarles a las y los adolescentes que confías en ellos. Yo creo que es importantísimo, o sea, demuéstrales en acción, no solo en palabra, que confías en ellos, ¿no? Que las y los adolescentes no solo representan el futuro, ¿no? Sino representan el aquí y el ahora, y que si los acompañamos de una manera positiva, vamos a contribuir a la formación de buenas personas, de mejores ciudadanos, ¿no? Y en consecuencia vamos a tener un mejor país para todas y para todos los peruanos. Gracias, Daisy, por tus aportes y qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Esto de empatizar con nuestros adolescentes, de conocerlos, de ir pensando con ellos,
qué es lo que están viviendo, y también el otro lado, ¿no? De ir hacia los docentes también, de empatizar con ellos y con todas las vivencias y tomarnos ese tiempo para respirar hondo y hacer un alto. Quiero aprovechar en saludar a nuestros docentes de Trujillo, a los docentes de Tumbes, a los de la institución Federico Villarreal, de Curamori, Piura, a nuestros docentes de Lima que siempre nos acompañan, a nuestros docentes de la institución educativa activa 11016, Juan Mejía Vaca, a nuestros docentes de Chiclayo, a los de la institución educativa Horacio Ceballos Gómez en El Porvenir, a los de Trujillo, a los de Moquegua, gracias por estar con nosotros. Y interesantísimo el tema. Quisiera que empecemos. Hay todavía varias preguntas, algunas impresiones que nos están haciendo llegar. Sin embargo, aprovechemos que tenemos unos minutos y hablamos de autonomía, y César inició diciéndonos que esta era diferente de autoestima, de autorregulación, y hablaba también de que era un proceso más complejo. Hablar de autonomía es un proceso más complejo, es una competencia más compleja. ¿Podrías comentarnos, César, cuáles son estas habilidades, cuáles son estas competencias emocionales de repente previas que es necesario desarrollar en el estudiante para lograr o ir en este proceso de desarrollar autonomía? ¿Con qué podríamos iniciar? ¿No? ¿Qué es necesario ir trabajando con ellos de repente desde niños para ir construyendo esta autonomía hacia la adolescencia? Yo empezaría con lo que mencionaba antes del lenguaje emocional y también con la conciencia corporal. Todas las emociones, en este caso, generan una reacción en nuestro organismo, ¿no? Cuando estamos nerviosos ante un examen, por ejemplo, sentimos en este caso, sobre todo en la barriga, muchas personas o tenemos problemas, por ejemplo, y tenemos que ir al baño frecuentemente, o en este caso nos da mucha sudoración, las manos comienzan a sudar, la frente también, ¿no? La ropa se nota, muchas personas podemos ver justamente que las axilas o la espalda también está húmeda, ¿no? Entonces, esas son reacciones que como individuos deberíamos saber reconocer desde temprano, ¿no? Porque una vez reconocidas, podemos no solamente nombrarlas, sino también hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, una vez de que nosotros nos reconocemos, en este caso, o sea, nerviosos, podemos tomar diversas estrategias para justamente procurar calmarnos, ¿no? Yendo en la línea de nuestro organismo, o sea, la respiración tiene un poder muy, muy potente en lo que son nuestras emociones y sobre todo en lo que va a ser nuestro comportamiento futuro, ¿no? Entonces, en una situación de conflicto, ya no en el examen, sino en una situación de conflicto, si es que alguien nos insulta, va por cómo hemos sido, en ese caso, criados en una sociedad tan machista como esta, vamos a tener que, en este caso, responder, ¿no? Entonces, esa respuesta es muy importante si es que, en ese caso, somos conscientes de la emoción que estamos sintiendo y, sobre todo, en cuanto a cómo vamos a reaccionar a ella, si es que vamos a optar por la violencia, que claramente no es lo ideal, o si es que vamos a encontrar por opciones que, si bien no son violentas, sí son importantes para justamente mostrar nuestro desagrado, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo constructivista, en el mejor sentido de la palabra, en el cual poco a poco, desde muy temprana edad, hay que ser conscientes de que trabajar las emociones tiene beneficios a largo plazo bastante, bastante potentes, ¿no? La evidencia internacional, incluso la nuestra, las investigaciones que hacemos acá en Perú, son bastante claras en que uno, por ejemplo, mientras más temprano empieces a educar socioemocionalmente a los niños, niñas y adolescentes, mejores resultados vas a tener a nivel personal, por ejemplo, hablando de violencia, aquellos que en este caso saben manejar mejor tus emociones, reducen drásticamente lo que es en sí el uso de violencia, por ejemplo, violencia doméstica, violencia escolar. El desempeño académico mejora muchísimo porque tenemos diversas estrategias, por ejemplo, para gestionar el estrés. Gestionamos mucho mejor los ascensos, tenemos una mayor motivación de logro. Entonces, hay diversas habilidades que confluyen entre sí cuando justamente empezamos desde temprano. Ese es un gran mensaje de fuerza. Otro mensaje de fuerza es, no deberíamos pensar de que solamente deberíamos trabajar las emociones con aquellos niños que aparentemente son los que tienen problemas emocionales, ¿no? Entonces, o aquellos niños que podríamos pensar que son principalmente los más vulnerables, como aquellos que han perdido a un ser querido, o en todo caso están en pleno proceso de divorcio de sus padres, o en todo caso han tenido que emigrar a una ciudad, probablemente hablar otro idioma, ¿no? Ellos, por supuesto, necesitan una atención, un acompañamiento cercano, pero todos, incluso, o sea, de adultos,
sería bueno que eventualmente consideremos encontrar formas para sentirnos mejor con nosotros mismos, con otras personas, ¿no? Y eso puede ser, eventualmente, sí, la terapia psicológica, psiquiátrica, pero también puede ser diversas actividades que nos traen bienestar, ¿no? Entonces, eso puede ser yoga, puede ser, ¿sabes?, ejercicio, o dedicarle tiempo libre a un hobby, como puede ser escribir, leer, pintar, en fin, ¿no? Entonces, mensajes concretos: mientras más temprano empiezas, mejor; mientras más conectas y hablas de las emociones, mejor; mientras más te ejercitas en el uso correcto de la gestión de tus emociones, vas a ayudar muchísimo a generar un mejor clima de aula, e incluso tú te vas a sentir mucho más feliz de regresar al día siguiente al trabajo, sea remoto o sea presencialmente. César, gracias. Y qué importante lo que nos has mencionado. Además, ahí aprovechen a hacer un paréntesis, qué distinto es hablar de contención emocional y de desarrollar emociones en los chicos, y que también lo debemos tener claro desde las aulas, ¿no? Lo que tú mencionabas, comenzar a desarrollar emociones en los chicos desde niños y con todos. Sabemos que hay personas que necesitan mayor apoyo, pero deberíamos hablar de políticas que lleven a desarrollar las emociones desde la escuela con todos los chicos, y eso también repercute en los docentes y en los padres. Y hablabas tú de este cuidar las emociones también a nivel de adulto, y me pregunto los retos que tenemos para desarrollar emociones también con los adultos, ¿no? Entonces, interesantes temas que van saliendo y que forman parte de un todo, ¿no? Que es el desarrollar estas habilidades socioemocionales con nuestros estudiantes. Daisy, queríamos aprovechar además, como justo nos habías planteado todo este tema de desarrollo personal, nos consultaban, ¿y qué efectos puede tener en la vida, ¿no? Si los adolescentes no construyen su autonomía emocional, ¿qué procesos pueden verse afectados luego? Escuchamos. Tu audio. Perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Yo creo de que es importante de poder ver esto que nos planteaba César. La autonomía se trabaja desde muy pequeños, o sea, es una construcción progresiva, y hay que hacerlo desde cómo tú empiezas a darle responsabilidades de acuerdo a la edad que puedan tener los niños y las niñas, y así poco a poco ellos también les vas dando libertad para que ellos puedan hacer una toma de decisión responsable y que puedan asumir las consecuencias de estas decisiones también, de manera positiva, o también algunas situaciones en las cuales pues van a tener que reparar algunas en función de las decisiones que tomen. Sin embargo, si esto lo trasladamos hacia adultos, si no trabajamos muy bien el tema de la autonomía, puede pasar o puede suceder de poder convertirte en un adulto que no puedas que no puedas tener seguridad en ti mismo para hacer una toma de decisión, que puedas depender siempre de otras personas. Entonces, esto es una situación peligrosa porque si en el imaginario a veces de poder establecer papás y mamás que de repente sobreprotegen muchísimo, y esto por temor a que no se equivoquen, tratamos de resolverle muchísimas cosas a nuestros hijos, no les estamos dando las herramientas para que cuando ellos sean adultos puedan ser independientes y puedan valerse por sí solos. Entonces esta habilidad es muy importante de poder trabajarla, y creo que ese es uno de los mayores riesgos, o que tomes decisiones siempre pensando en los demás, pero que no tienes autonomía para hacerlo, ¿no? Creo que ahora sí me gustaría mencionar el gran reto, de pronto Celia, que mencionabas con nuestros docentes, en cómo ellos trabajan el tema de las emociones. Y aquí hay una brecha, ¿no? Y esto es importante el poder ver de qué manera generamos procesos en su formación inicial e incluir esto dentro de su formación inicial para que ellos puedan aprender cómo trabajan el tema de las emociones o cómo trabajan el tema de las habilidades socioemocionales. Y por otro lado, a los docentes que ya están en ejercicio, acompañar su proceso y ver cómo establecemos, ¿no? Procesos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, porque ya están en ese ejercicio. Asimismo, ¿en qué medida las habilidades socioemocionales también, o las competencias socioemocionales, se incluyen dentro del currículo? Entonces, yo creo de que van
que son 3 momentos súper claves para que podamos tener herramientas que ya están institucionalizadas desde la escuela. Formación inicial, la formación continua de nuestros maestros e incluir esta temática dentro del currículo como una competencia. Gracias, Daisy. Qué importante es explicitar este desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Y que no solamente lo veamos transversalmente o que no solamente lo veamos ahora por una época de pandemia y por una necesidad de hacer contención emocional, sino que vayamos hacia este desarrollo de habilidades socioemocionales y que además César muy bien nos ha planteado que el desarrollar habilidades socioemocionales en los niños, en los adolescentes desde temprano, también impactan en los desarrollos académicos, en la forma en que ellos ven la vida, ¿no? Hasta en las relaciones familiares, hasta en el clima de la escuela. César nos hablaba de este tema de autonomía emocional, del desarrollar emociones, justamente cómo disminuía, y había estudios de estos temas de violencia, ¿no? Y en nuestras adolescentes empieza todo este tema del enamoramiento, de las relaciones que vamos iniciando y que César justo en algún momento nos planteaba y señalaba de que, claro, son los miedos que los chicos van afrontando y que en estos momentos también podrían irse incrementando, depende de cómo ellos se van desarrollando. Consideramos que si no vamos construyendo autonomía emocional, esto puede influir en estas relaciones. ¿De qué manera podría afectarlas? César, te escuchamos. Sí, súper pregunta, gracias. Yo creo que no solamente autonomía, ¿no? Sino también empatía, escucha activa. Yo creo que no solamente tenemos todo un mundo al interior de nuestro, sino también en cada una de las personas con las que compartimos, con las que crecemos, de las que nos enamoramos, ¿no? Los amigos con los que crecemos en el barrio también son claves, ¿no? Y cada uno es una historia, e incluso 2 hermanos, a pesar de haber tenido la misma familia, el mismo hogar, la misma educación, pueden gestionar sus emociones de manera bastante diferente, ¿no? Entonces, de manera concreta, o sea, yo creo que conviene también hablar de la definición por un lado, de los beneficios por otro lado. Yo creo que a grandes rasgos de lo que estamos hablando en esta reunión, de hecho en todo el ciclo de educación emocional, es de encontrar las formas de llevarnos bien con nosotros mismos, con otras personas y tomar mejores decisiones. Entonces, esas mejores decisiones van a estar, por supuesto, en la calidad de los vínculos que establecemos con las personas con las que pasamos tiempo, ¿no? Llámese en el aula, llámese en la casa, llámese también, en ese caso, del trabajo o el parque, ¿no? Y de esa manera es importante no solamente conocernos, sino en este caso detectar, leer emocionalmente a nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, si conocemos la historia de algún amigo que ha sido criado en un hogar bastante violento, cuando comienza a tener enamorada o enamorado, vas eventualmente a enganchar, porque justamente eso es lo que ha asimilado de su hogar, en que el amor y la violencia pueden convivir en una relación incluso a largo plazo, ¿no? Incluso luego de inversiones importantes como muebles, carros, educación e hijos, ¿no? Entonces, lo que es importante a temprana edad, eventualmente justo en este tipo de hogares, es acompañar para que estos niños tengan chance de detectar otros modelos y que justamente hay varias formas de resolver los conflictos que no tengan que ver con justamente incurrir en la violencia, ¿no? Entonces, eso se aprende desde temprano, sí, se aprende desde cuando está uno en casa observando cómo los padres expresan afecto, cómo discuten, cómo intervienen incluso los otros integrantes de la familia, pero también, como bien dices, comienza a ejercitarse en justamente nuestras primeras relaciones que por lo general tienen lugar en la adolescencia, ¿no? Y lo que hay que estar muy atento, sea como papá, mamá, sea como docente, es en la calidad de ese vínculo, en cómo se está en este caso construyendo esa relación y sobre todo cómo se están gestionando las decisiones de, por ejemplo, en ese caso, el salir temprano o salir hasta tarde, al margen de lo que hayan acordado o que sus padres les hayan pedido. No solamente son horarios, son aspectos incluso en cuanto a lo que es la progresión de la sexualidad, del inicio sexual, o sea, en cuándo es una buena edad para ambos en la pareja, en este caso de adolescentes, iniciar sexualmente y antes, en este caso, cómo pueden gestionar esta emoción, esta excitación natural de lo que es un proceso de enamoramiento, ¿no? Entonces,
de estas cosas, por más que nos ruborice como docentes, como papás, a muchos conviene conversarlo. Y conviene conversarlo no en la adolescencia, no cuando ya está teniendo sexo o a punto de tenerlo, ¿no? O sea, esa relación debe ser gestionada desde la confianza y el respeto desde muy temprano, ¿no? Conversar con nuestros hijos, con nuestros docentes, aspectos claves en la educación sexual integral son aspectos muy vinculados a la educación socioemocional, para justamente vincular esos afectos, esa vida sexual y justamente aspirar a una vida de pareja plena. César, gracias por... Tu audio. Sí, justo se fue. Y sí, qué lindo que nos establezcas esta relación con todo, ¿no? O sea, no es solo trabajar habilidades socioemocionales, es trabajar educación sexual integral, es trabajar desarrollo integral del niño y del adolescente, cómo todo va confluyendo. Daisy, 2 minutos de repente para que también puedas completarnos la idea desde tu experiencia en las aulas, en estas relaciones que inician los adolescentes, ¿no? ¿Cómo influye todo este tema de la autonomía emocional? Quisiera complementar lo que acaba de mencionar César, ¿no? Entonces, hay una palabra clave, es cómo generamos procesos de autocuidado. Y esto invita a que desde el hogar podamos empezar a deconstruir aquellas pautas de crianza que terminan siendo autoritarias y que terminan de repente generando situaciones que pueden vulnerar los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, o que podemos mermar el autoestima, sin a veces ser sin reconocerlo y sin hacernos conscientes de ello. Y esto también representa un reto en las instituciones educativas de poder desaprender, vaciar un poco la copa y no tener miedo cuando a veces un adolescente te pueda preguntar o te pueda confrontar algunas situaciones de las cuales como maestro en ese momento no puedas tener respuesta. Y está bien no tener respuesta. Yo creo de que el poder justamente es un momento muy rico para poder aprovechar y decir, mira, en este momento no lo sé, déjame averiguar y después lo conversamos, ¿no? Entonces se genera una situación de una relación mucho más horizontal y mucho más cercana. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que mirar, pensar el cómo podemos trabajar esto de ESI, como decía César, el poder trabajar el tema de la sexualidad, también del tema de género, ¿no? Para poder, porque tenemos que identificar que en la escuela existen muchísimas situaciones de violencia, ¿no? Bullying homofóbico, por ejemplo. Y hay cosas de las cuales a través del reconocimiento y el trabajo centrado en las personas y desde una perspectiva de derechos, estas cosas no se podrían dar desde la escuela. La educación tiene un gran reto y te da la oportunidad maravillosa de que los adolescentes, los adultos tengamos acceso al conocimiento para poder transformar. Entonces, utilicemos esa herramienta para poder ser mejores, para poder ver también, identificar cuáles son nuestros vacíos, porque nosotros, por ejemplo, cuando éramos chicos, o nuestra generación no viene de que nos hayan hablado de estos temas que nos contaba César, de, por ejemplo, de sexualidad o de temas de género, o sea, como que es más sencillo, ¿no? O sea, te decían, siéntate ahí, e inclusive había muchas situaciones o creencias de las cuales hemos ido mirando, revisando, reflexionando. Entonces, yo creo que hay mucho camino que recorrer. Creo que estamos en el proceso. Lo importante es que lo estamos identificando y poder ver de qué manera contribuimos al disminuir la situación de violencia, a disminuir situaciones de deserción escolar, a disminuir el tema de feminicidio, que son situaciones muy complicadas, a disminuir situaciones de riesgo, inclusive de inseguridad ciudadana. Entonces, todo esto aporta, ¿no? Las habilidades sociales. Gracias. Importante lo que mencionaban ambos con todos estos temas que tenemos que comenzar a reconstruir en nosotros, en nuestros adolescentes y hasta cómo las formas de crianzas van afectando, ¿no? Escuchábamos mucho las noticias en estos últimos años sobre estas historias de feminicidio, de estas dependencias emocionales que tienen nuestros adolescentes y que esto va yendo cada vez
¿no? Incrementándose de repente porque buscan esa atención y que está en nosotros como padres, como docentes, ir atendiendo para trabajar cada vez más esta autonomía emocional de nuestros adolescentes. El tiempo es ingrato, es cortísimo y está recontra chiquito. Yo les paso un minuto a cada uno para poder despedirnos y de repente alguna reflexión final. Daisy, te escuchamos. Bien, agradecer nuevamente y bueno, plantear este reto, ¿no? Para nuestros maestros y nuestras maestras, el de pronto no tener miedo a equivocarnos, que está bien equivocarnos, que está bien cuestionarnos algunas cosas y ser flexibles, ¿no? Aprender, empatizar y esto, ¿no? El trabajar con nosotros, también nuestros afectos y el poder identificar qué son las cosas que de pronto no me van haciendo sentir bien. Si es que yo empiezo a trabajarlo conmigo mismo como docente y empiezo a ver ese ejercicio, va a ayudar a que yo también lo pueda transmitir a mis estudiantes y va a ser pues una pedagogía mucho más cercana, una pedagogía, como dice Alejandro Kujanovic, una pedagogía de ternura, ¿no? Donde los chicos se sientan felices de poder ir a un Zoom por una sesión o por una clase, o el poder ir a la escuela y sentirse muy contentos y en un espacio seguro y de confianza. Gracias, Daisy. César, te escuchamos. En un minuto yo quisiera dejarles una idea. Estamos hablando en estos días de distintas metodologías pedagógicas, de aprendizaje basado en proyectos. Yo me gustaría, por un lado, empujar eso, el análisis de casos que se estudian en escuelas de estudios de posgrado. Me gustaría dejarles que la idea de que eso es muy compatible con justamente la educación socioemocional. Yo creo que podemos justamente hacer de esto ejercicios y proyectos con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, hijas, a partir eventualmente de ver cortometrajes y películas, ¿no? O sea, si es que escogemos muy inteligentemente esas películas, vamos a estar seguros, por un lado, en cuanto a objetivos pedagógicos, a analizar las normas sociales, por ejemplo, el clasismo, el racismo, la homofobia, problemas muy endémicos en nuestra vínculo social a nivel nacional, y de otro lado, en cómo nos sentimos al respecto y qué vamos a hacer con esas emociones, con esos sueños, con esas ganas de surgir como país, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo emocionalmente una etapa muy, muy intensa. Entonces, por favor, queridos colegas, docentes, papás, mamás, aprovechemos lo que está ocurriendo para justamente que nuestros hijos, hijas, nos vean humanos, y todo lo que significa poder llorar, poder compartir emociones, pero también en este caso nos vean dignos, resilientes, justamente a lo que empujamos ahora que vamos a empezar en los 200 años de nuestro país, pues justamente agarrar una nueva etapa, un nuevo impulso para justamente tomar mejores decisiones a la hora de votar, a la hora de trabajar, a la hora incluso de comportarnos con nuestros vecinos y con las autoridades. Gracias, César. Me encanta esa parte. Vamos a tomar un nuevo impulso, ¿no? Y me traía a la mente justo cuando hacíamos un webinar sobre resiliencia, Pati Andrade nos decía y nos invitaba a todos los docentes que muchas veces tenemos miedo de decir que nos sentimos mal. Es válido sentirse mal, pero también nos decía esta última parte que tú nos mencionabas, ¿no? No nos quedemos en ese sentirnos mal, sino tomemos ese impulso, ¿no? Salgamos hacia adelante, veamos nuevos escenarios desde la oportunidad, ¿no? Agradecer a todos ustedes por conectarse con nosotros, agradecer a Daisy, a César en nombre de la oficina, me encanta todo lo que hemos compartido con nuestros docentes, agradecer a todos los docentes que se han conectado con nosotros, a los docentes de la institución educativa Luis Fabio Sanmar Jurado, de Huacho, Huaura, en la región Lima, a los docentes de la institución educativa 32004 de San Pedro de Huánuco, a los docentes de la institución educativa Emilio Espinosa, de Canchaca, en Piura, en nombre de ellos, gracias a todos los que nos han acompañado. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, César. Gracias, Daisy. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho.